Lo que estás a punto de escuchar te dejará completamente sin palabras, sin aliento, sin capacidad de comprender. Porque lo que sucedió cuando hombre humilde tocó puerta de mansión pidiendo solo migaja de comida y millonario, furioso por ser interrumpido en su juego de cartas, decidió no solo rechazarlo, sino enterrarlo vivo en su propiedad. Desafía toda lógica humana y revela verdad tan devastadora sobre justicia divina, sobre venganza de Dios, sobre lo que sucede cuando tocas ungido del Señor, que cambiará para siempre cómo entiendes qué significa realmente no toques a mis escogidos. Un hombre, vestido simple, pidiendo solo comida, nada más, solo algo para comer después de caminar todo día. Toca puerta, espera, humilde, paciente, sin exigir nada, y millonario dentro, jugando cartas, apostando miles, riéndose con amigos ricos, bebiendo whisky caro, viviendo como si mundo fuera suyo, como si nada más importara que placer del momento. Interrupción, golpe en puerta, sirviente avisa: «Señor, hay hombre pidiendo comida». Millonario explota: «Dile que se vaya», pero hombre espera pacientemente. Entonces millonario se levanta, furioso: «Voy a enseñarle lección que nunca olvidará». Sale, ve hombre humilde, túnica gastada, sandalias rotas, rostro cansado pero pacífico, y algo en millonario rompe, rabia irracional. «¿Cómo te atreves a interrumpir mi noche? ¿Crees que te debo algo?» «Solo pedía algo de comer, señor», responde hombre calmado. «He caminado mucho, tengo hambre, nada más». Pero millonario no escucha compasión, escucha desafío. «Entra», ordena con sonrisa malvada, «te daré lo que mereces». Hombre entra, confiando, sin saber que acaba de cruzar umbral hacia pesadilla, porque millonario tiene plan terrible, plan que solo mente corrompida por poder absoluto podría concebir. Ofrece copa, bebe, debes tener sed también. Hombre bebe, agradecido, sin sospechar que el líquido contiene droga poderosa. Minutos después, cae inconsciente, y millonario actúa. Con ayuda de empleados amenazados y sobornados, arrastra cuerpo a parte trasera de propiedad, cava hoyo profundo, 1,5 metros. 2 metros, suficientemente profundo que nadie escucharía gritos, suficientemente escondido que nadie buscaría ahí. Arroja cuerpo, como basura, como si fuera nada, cubre con tierra, apisona, limpia evidencia, regresa a casa, lava manos, regresa a juego de cartas, ríe, bebe, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de enterrar hombre vivo. «¿Dónde estabas?», preguntan. «Amigos, resolviendo problema de mendigo molesto», responde casual, y continúa jugando, sin remordimiento, sin miedo, sin idea de quién acaba de enterrar, porque ese hombre no era mendigo común, era Jesús, caminando disfrazado como siempre camina, probando corazones como siempre prueba, y millonario acababa de cometer error más grande de vida, error que tendría consecuencias que mente humana apenas puede procesar. Bajo tierra, en oscuridad absoluta, Jesús despierta, groggy, confundido, sintiendo peso de tierra sobre cuerpo, apenas puede moverse, aire escaso, oscuridad total, enterrado vivo, y aunque es divino, aunque podría liberarse instantáneamente, elige experimentar, elige sentir lo que víctimas de violencia sienten, elige permanecer 3 días, como estuvo en tumba después de crucifixión, porque hay lección que debe enseñarse, justicia que debe manifestarse, verdad que debe revelarse. Arriba, millonario vive días siguientes como si nada, pero extrañamente, cosas comienzan a fallar. Negocios que siempre funcionaron colapsan, amigos que siempre fueron leales lo traicionan, salud que siempre fue perfecta se deteriora. Y en noches ve sombra, figura, parecida a hombre que enterró, pero convence a sí mismo que es imaginación, hasta día que ve claramente. Hombre, mismo hombre, caminando por calle, imposible, enterrado hace 3 días, pero ahí está, caminando, vivo, mirándolo directamente. Millonario corre, esconde, niega, pero no puede escapar de verdad. Enterró a Cristo, y Cristo resucitó, y ahora consecuencias vienen,
inevitables, terribles, justas. Prepárate, porque esta historia te mostrará qué sucede cuando tocas ungido de Dios, cuando rechazas a Cristo pensando que es solo mendigo, cuando eliges crueldad sobre compasión y cuando entierras vida misma pensando que puedes destruir lo que Dios protege. Y cuando termines de escuchar, nunca volverás a ver personas necesitadas igual. Nunca volverás a asumir que interrupciones son molestias. Nunca volverás a pensar que puedes hacer mal sin consecuencias. Porque como esta historia prueba devastadoramente, puedes enterrar Cristo, pero no puedes mantenerlo abajo, y cuando se levanta, justicia viene con él. Comencemos. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. Era 22 de septiembre de 2023, Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Zona residencial exclusiva, mansiones rodeadas de muros altos, seguridad privada, jardines perfectos, mundo donde dinero compra todo, incluyendo, algunos piensan, impunidad. Mansión particular destacaba, 3 pisos, arquitectura moderna, vidrios enormes, piscina olímpica, cancha tenis privada, garaje con 6 autos de lujo, todo gritando, aquí vive alguien muy importante. Dueño era Rodrigo Salazar, 52 años. Hecho a sí mismo, decía. Empezó vendiendo autos usados, construyó imperio. Ahora dueño de cadena concesionarios en 3 estados. Fortuna estimada en 200 millones de pesos. Poder, influencia, conexiones políticas. Todo lo que dinero puede comprar. Pero dinero había corrompido. Rodrigo ya no era hombre que comenzó humilde. Era hombre que creía que riqueza lo hacía superior, que trataba a empleados como sirvientes desechables, que sobornaba funcionarios sin pestañear, que pisoteaba a pobres sin remordimiento. Esposa, Patricia, 48 años, había muerto 2 años atrás. Cáncer. Rodrigo gastó millones intentando salvarla, pero dinero no pudo comprar más tiempo. Muerte lo enfureció, no lo humilló, lo hizo más amargo, más cruel, más convencido que vida es solo sobre poder y placer, porque mañana no está garantizado. Hijos, 2, adultos viviendo en Estados Unidos, raramente visitaban. Relación fría. Rodrigo los había criado con dinero, no amor. Ahora cosechaba distancia. Pero no le importaba. Tenía dinero, tenía poder. Eso era suficiente. Esa noche de septiembre, viernes, Rodrigo había organizado partida de póker mensual con 5 amigos ricos, empresarios, políticos, abogados, todos corruptos de una forma u otra, todos jugando con miles como si fueran monedas. Mesa en sala principal, whisky Macallan, 25 años, puros cubanos, risas masculinas, apuestas subiendo, Rodrigo ganando. Se sentía invencible, dueño de noche, dueño de vida. Afuera, Jesús caminaba por calles de Monterrey, vestido simple, túnica color crema gastada, manto color vino sobre hombros, sandalias rotas mostrando años de uso, bolsa pequeña cruzada, rostro cansado pero pacífico. Había caminado desde San Pedro Garza García, 12 kilómetros, visitando pobres, consolando enfermos, sirviendo invisiblemente como siempre sirve, sin multitudes, sin publicidad, solo amor silencioso a necesitados. Y ahora, anochecer, tenía hambre. Había dado todo su pan a familia que no tenía nada. Agua a niños. Sedientos. Ahora estaba vacío, físicamente, porque aunque divino, había elegido experimentar humanidad completamente, incluyendo hambre real. Caminó por zona residencial, buscando dónde alguien podría compartir algo. No mucho, solo migaja, pedazo de pan, fruta, cualquier cosa. Vio mansión de Rodrigo, luces encendidas, sonidos de fiesta adentro, risas,
música suave. Claramente personas dentro comiendo, bebiendo, disfrutando abundancia. Se acercó a puerta principal, hierro forjado, intercomunicador, cámaras, seguridad, todo diseñado para mantener indeseables afuera. Pero Jesús tocó timbre, paciente, humilde, solo necesitando algo simple. Dentro, Rodrigo estaba por hacer apuesta grande, 50,000 pesos en mesa, mano fuerte, seguro que ganaría. Y entonces, timbre interrumpió. Empleado Jorge de 35 años corrió a intercomunicador. ¿Quién?, preguntó. Disculpe, voz calmada respondió. He caminado mucho, tengo hambre. ¿Podría darme algo de comer? Lo que sobre. No necesito mucho. Jorge dudó. Miró a Rodrigo, quien explotó. Dile que se largue. Mendigos no tocan puertas aquí. Para eso hay albergues. Jorge regresó a intercomunicador. Lo siento, no podemos ayudar. Váyase. Pero Jesús no se fue. Esperó, porque sabía que prueba apenas comenzaba, y Rodrigo necesitaba enfrentarla. Minutos pasaron. Rodrigo jugó mano. Ganó 50,000 pesos más rico, celebró, bebió, y entonces timbre de nuevo, mismo hombre, misma voz. Disculpe insistir, solo pedazo de pan, cualquier, goza, por favor. Rodrigo se levantó violentamente, silla cayó. ¿Quién se cree este indigente? Amigos rieron nerviosos, sabían cuando Rodrigo se enojaba, cosas malas sucedían. Voy a enseñarle lección, masculló Rodrigo. Caminó a puerta, abrió y vio, hombre, 40 y tantos, túnica ridícula, manto viejo, sandalias rotas, rostro cansado, manos extendidas no amenazantes, solo pidiendo. Ojos eran diferentes, profundos, pacíficos, como si vieran más allá de superficie. Pero Rodrigo no vio paz, vio desafío, vio recordatorio de pobreza que había escapado, vio todo lo que despreciaba, y rabia irracional explotó. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿A mi casa? ¿Interrumpir mi noche? Solo pedí algo de comer, señor. Jesús respondió calmado. He caminado mucho hoy, tengo hambre. Si tiene algo que sobre, que sobre. Rodrigo rió cruel. Tengo todo, pero no es para basura como tú. Trabajo para lo que tengo. No mendigo como tú. Entiendo, Jesús dijo sin ofensa. Lamento haberlo molestado. Se volteó para irse, pero algo en Rodrigo rompió. Tal vez fue alcohol, tal vez fue amargura acumulada, tal vez fue oscuridad que había crecido en corazón sin Dios. Pero idea terrible nació. ¡Espera!, llamó con sonrisa maliciosa. Tienes hambre, ¿verdad? Entra, te daré de comer. Amigos dentro intercambiaron miradas. Conocían esa sonrisa. Significaba problemas, pero ninguno intervino, porque millonarios como Rodrigo hacen lo que quieren, y nadie se atreve a detenerlos. Jesús se volteó, miró a Rodrigo, vio maldad en ojos, pero entró, porque sabía que el plan de Dios requería que experimentara lo peor de humanidad, para que después resurrección fuera más poderosa. Siéntate, Rodrigo ordenó señalando silla en cocina. Jesús obedeció, humilde, paciente. Jorge, empleado, observaba nervioso. Sabía que algo estaba mal. Rodrigo fue a bar, preparó bebida, whisky, pero añadió algo más. Frasco pequeño de cajón cerrado, medicamento fuerte, sedante que Patricia usaba antes de morir. Suficiente para noquear hombre por horas. Regresó. Toma, debes tener sed también después de tanto caminar. Jesús miró copa, olió, supo inmediatamente que contenía droga, pero tomó, porque elección de experimentar humanidad completamente significaba experimentar traición, violencia, maldad, todo. Bebió, sabor amargo, droga actuó rápido. Minutos después sentía mareo, vista borrosa, cuerpo pesado. Intentó levantarse, no pudo, cayó de silla, inconsciente. Rodrigo sonrió satisfecho. Jorge, ayúdame. Señor, Jorge aterrado. Ayúdame, Rodrigo ordenó, o te despido, y me aseguro que nunca trabajes en esta ciudad de nuevo. Jorge, con familia que alimentar, obedeció temblando. Entre dos, arrastraron cuerpo inconsciente de Jesús hacia puerta trasera, hacia jardín trasero, hacia área arbolada donde nadie veía. Trae pala, Rodrigo ordenó. Jorge obedeció. Regresó con 2 palas. Vamos a cavar. Señor, ¿qué vamos a hacer? Jorge apenas pudo preguntar.
enseñarle lección que nunca olvidará, si es que despierta. Risa cruel, demoníaca, cavaron bajo árboles, donde sombras escondían todo. 1 metro, metro y medio, 2 metros de profundidad, suficientemente profundo que gritos no se escucharían, suficientemente escondido que nadie buscaría. Rodrigo sudaba, no de esfuerzo, de excitación malvada. Sentía poder absoluto, vida de hombre en sus manos, y decidía terminarla, sin consecuencia, porque era rico, poderoso, intocable. «Mételo», ordenó. Jorge lloró. «Mételo o te uno a él». Jorge obedeció. Entre dos arrastraron cuerpo de Jesús a hoyo. Lo dejaron caer. Jesús cayó pesadamente, aún inconsciente, rostro hacia arriba, manos a los lados, como muerto, pero respirando apenas. «Cúbrelo», Rodrigo ordenó. Jorge vomitó, pero obedeció. Comenzó a echar tierra, sobre piernas, sobre torso, sobre brazos. «Más rápido», Rodrigo urgió. «Antes que despierte». Tierra cubrió pecho, hombros, cuello, rostro. Jesús desapareció bajo tierra, enterrado vivo, como tantos inocentes habían sido enterrados por poderosos a través de historia. Pero este era diferente, este era Cristo. Aplanaron tierra, cubrieron con hojas, ramas, como si nada hubiera pasado, limpiaron palas, regresaron a casa, lavaron manos. Rodrigo cambió camisa sudada. «Ni una palabra», amenazó a Jorge, «o tu familia sufre». Jorge asintió, aterrado, cómplice forzado, cargando secreto terrible. Rodrigo regresó a sala. Amigos esperaban. «¿Qué pasó?», preguntaron curiosos. «Problema resuelto», Rodrigo respondió, casual. «Mendigo no molestará a nadie más», rió. Amigos rieron también, incómodos, pero no preguntaron más, porque no querían saber, porque complicidad es más fácil que justicia. Continuaron jugando, bebiendo, riendo, como si nada, como si hombre no estuviera enterrado vivo a 50 metros de distancia, como si mal que acababan de cometer no importara. Pero abajo, en oscuridad, en tierra, Jesús estaba consciente, había despertado, sentía peso de tierra sobre cuerpo, apenas podía respirar, aire escaso filtrándose, oscuridad total, silencio absoluto excepto por latido de su propio corazón, y aunque podría liberarse con palabra, con pensamiento, con poder divino que todo lo puede, eligió permanecer, porque había lección que enseñar, justicia que manifestar, verdad que revelar sobre qué sucede cuando entierras Cristo. 3 días, como estuvo en tumba después de crucifixión. 3 días experimentaría lo que es estar enterrado vivo, sintiendo claustrofobia, oscuridad, soledad, todo para que, después, cuando resucitara, nadie pudiera dudar que había muerto, que había sido enterrado, y que resurrección fue real, milagrosa, divina. Arriba, en mansión, fiesta continuó hasta madrugada. Amigos se fueron. Rodrigo se acostó. Durmió profundamente, sin remordimiento, sin pesadillas. Todavía, si esta historia te está impactando profundamente, escribe en los comentarios FE o milagro. Tu participación nos ayuda a llevar estos mensajes a más personas que necesitan conocer el poder de Dios. Día 1. Después de entierro, sábado 23 de septiembre. Rodrigo despertó tarde, 11 a.m., cabeza pesada de whisky, pero bien descansado. Se duchó, desayunó, revisó teléfono, negocios, inversiones, todo normal, todo bien. No pensó en hombre enterrado, no sintió culpa, porque conciencia estaba tan cauterizada por años de maldad que un asesinato más no registraba. Era solo problema resuelto. Jorge llegó a trabajar, pálido, ojeras, no había dormido, evitaba mirar hacia jardín trasero, evitaba pensar en lo que había hecho, pero no podía. Imagen de cuerpo cayendo en hoyo repetía en mente, una y otra vez. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo casual. Sí, señor, Jorge mintió. Bien, porque si no estás bien, puedes irte. Hay 1000 personas que quieren tu trabajo. Jorge entendió amenaza. Calló, continuó trabajando, cargando secreto que lo mataba por dentro. Rodrigo salió. Almorzó en restaurante caro. Se reunió con socios. Habló de negocios. Rió, como si vida fuera perfecta. Regresó tarde. Cenó,
vio televisión. Durmió. Abajo, en tierra, Jesús permanecía, consciente, orando, no por liberación, sino por Rodrigo. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Mismas palabras que dijo en cruz. Porque amor de Cristo trasciende mal que humanos cometen. Día 2, domingo 24 de septiembre. Rodrigo despertó, sintió algo extraño, incomodidad, no física, espiritual, como si peso invisible estuviera sobre pecho. Ignoró, atribuyó a indigestión, desayunó, café, huevos, tocino, fruta, leyó periódico, sección negocios, sección deportes. Nada sobre hombre desaparecido, porque nadie había reportado desaparición. Jesús caminaba solo, sin familia visible, sin nadie que notara que faltaba, excepto Dios. Decidió ir a jardín, revisar área, caminó hacia árboles, hacia lugar. Todo parecía normal, tierra aplanada, hojas encima, ramas. Nadie sospecharía nada. Pero cuando se acercó, sintió frío, aire se volvió pesado. Escuchó algo. ¿Voz? ¿Gemido? No, imposible, 2 metros bajo tierra. Nadie sobrevive eso. Imaginación. Eso es todo. Se volteó. Comenzó a caminar de regreso y vio sombra, figura, entre árboles, parecida a... No podía ser. Enterrado, muerto, imposible. Corrió a casa, encerró, bebió whisky, calmó nervios. Culpa. Eso es todo, culpa creando fantasmas, pero nunca había sentido culpa antes. ¿Por qué ahora? Tarde, visitó a amante, mujer 15 años menor que mantenía en departamento caro. Pasó horas distrayéndose, pero no pudo. Imagen de rostro tranquilo de hombre antes de caer inconsciente, repetía, ojos profundos, pacíficos, que no mostraron miedo cuando debían. Regresó a casa de noche, no durmió bien, pesadillas, primera vez en años, soñó con tierra moviéndose, manos saliendo, rostro emergiendo, ojos abiertos mirándolo, despertó sudando. 3 a.m., corazón acelerado, se levantó, caminó a ventana, miró hacia jardín, luna llena iluminaba y vio movimiento entre árboles, figura caminando, vestida con túnica, imposible, cerró cortinas, bebió más whisky, intentó dormir, no pudo. Abajo, Jesús oraba. Tercer día llegaba. Pronto, resurrección. Pronto, revelación. Pronto, Rodrigo aprendería que no puedes enterrar vida misma. No puedes destruir quien destrucción venció. No puedes matar quien muerte conquistó. Día 3. Lunes 25 de septiembre. Rodrigo despertó devastado. 3 noches sin dormir bien. Pesadillas constantes, paranoia creciendo, sombras que veía, voces que escuchaba. Perdónalo, no sabe lo que hace. Una y otra vez. Decidió salir, ir a oficina, distraerse con trabajo. Se vistió, salió, manejó hacia centro. Y en semáforo, en coche al lado, vio, pasajero, hombre, túnica crema, manto vino, perfil exacto a... Rodrigo se congeló, luz cambió, coche se fue, Rodrigo quedó paralizado, bocinas sonaron detrás, arrancó, manos temblando en volante. Imposible, enterrado, muerto, imposible, repetía como mantra, pero duda se plantaba. ¿Y si no murió? ¿Y si escapó? ¿Y si llegó a oficina? Secretaria notó palidez. ¿Está bien, señor Salazar? Bien, perfectamente bien. Mintió. Encerró en cintos de oficina. Intentó trabajar, no pudo concentrarse. Cada ruido lo hacía saltar, cada sombra lo asustaba. Teléfono sonó. Número desconocido. Atendió. Hola. Respiración, nada más. Después voz, apenas audible. Rodrigo colgó, manos temblando. Broma, coincidencia, alguien jugando. Pero minutos después, mensaje de texto. Número desconocido. 3 días, como Jonás, como Lázaro, como yo. Voy a resucitar. Rodrigo borró mensaje, bloqueó número, salió de oficina, regresó a casa. Necesitaba ver tumba, confirmar que cuerpo seguía ahí, que no había escapado. Llegó, corrió a jardín, a área, todo parecía igual, tierra intacta, pero necesitaba estar seguro. Tomó pala, comenzó a cavar. Jorge lo vio, corrió. Señor, ¿qué hace? Necesito ver, necesito saber que sigue ahí. Cavó, frenéticamente, medio metro, nada. Continuó, metro y medio, sudando, desesperado, y entonces golpeó algo, tela, túnica, alivio, cuerpo seguía ahí, no había escapado. Cavó más para ver rostro, confirmar muerte. Pero cuando limpió tierra de cara,
ojos estaban abiertos, mirándolo y sonriendo pacíficamente, como si estuviera descansando, no muerto. Rodrigo gritó, cayó hacia atrás. Imposible, 3 días enterrado, sin aire, sin agua, nadie sobrevive, nadie. Y entonces voz, desde hoyo, débil pero clara. Rodrigo, 3 días, como prometí. Ahora voy a levantarme, y tú verás que no puedes destruir lo que Dios protege. Rodrigo se arrastró hacia atrás, aterrado, observando, y sucedió. Jesús se sentó, despacio, como alguien despertando de siesta. No urgencia, no pánico, solo calma divina. Se levantó, tierra cayendo de ropa. Subió, escalando hoyo que debía ser tumba. Salió, de pie, vivo, sonriendo. Rodrigo, dijo gentilmente, pedí solo comida, pero me diste muerte. Y en muerte enseñé vida, porque no puedes matar quien resurrección es. Rodrigo se desmayó. Jorge testificó todo. Cayó de rodillas. Señor, perdón, me obligó, perdón. Jesús puso mano en cabeza de Jorge. Perdonado, pero ahora debes testificar lo que viste, lo que sucedió, para que otros sepan, Cristo resucita siempre. Y Jesús caminó, fuera de propiedad, hacia calle. Jorge lo siguió con ojos hasta desaparecer. Después corrió a Rodrigo, lo despertó. Señor, se fue, resucitó, se fue. Rodrigo vomitó, lloró. Por primera vez en décadas sintió miedo real, no de policía, no de pérdida financiera, sino de Dios, de juicio, de consecuencias eternas por haber enterrado Cristo. Dale like a este video si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo tratas a necesitados. Suscríbete a Enseñanzas de Jesús para más testimonios de cómo Dios muestra su poder. Comparte con alguien que necesita saber que Cristo no puede ser destruido. Y comenta, milagro, si Dios te mostró algo importante a través de esta historia. Lo que siguió fue transformación total, pero no fácil, no rápida, sino dolorosa, profunda, necesaria. Rodrigo no pudo continuar como antes, pero tampoco cambió inmediatamente, porque transformación real requiere un quebrantamiento, y quebrantamiento duele. Primero vino paranoia. Jesús aparecía constantemente en supermercado, en calle, en restaurante, siempre en distancia, siempre mirando, no amenazante, solo presente, recordando. Yo vivo, tú no pudiste matarme. Rodrigo intentó huir, viajó a Cancún. Jesús estaba en playa, fue a Ciudad de México. Jesús estaba en metro. Regresó a Monterrey. Jesús en cada esquina. No literal siempre. A veces era sensación, a veces era rostro similar, pero suficiente para que Rodrigo supiera. No puedes escapar de quien resucitó. Negocios comenzaron a fallar, inexplicablemente. Concesionario que siempre vendía, detuvo ventas. Inversiones que siempre crecieron, colapsaron. Socios que siempre fueron leales, se volvieron enemigos. Todo desmoronándose, como si mano invisible removiera bendiciones que nunca mereció. Salud se deterioró, insomnio crónico, pesadillas cuando dormía, ansiedad constante. Médicos no encontraban causa física, pero Rodrigo sabía. Culpa, consecuencia, juicio. Intentó suicidarse 2 veces. Primera, pastillas. Sobrevivió. Segunda, arma. Falló. Como si fuerza invisible lo mantuviera vivo para enfrentar consecuencias, no escaparlas. Finalmente, después de 3 meses de tormento, Rodrigo colapsó completamente. Lloró, gritó, admitió, Dios, perdón, enterré a tu hijo, lo sé, perdón. Y esa noche Jesús apareció, no distancia, sino en habitación, de pie junto a cama, real, físico, tangible. Rodrigo, dijo suavemente. Rodrigo lloró más fuerte. Perdón, perdón, perdón. Perdonado, Jesús dijo. Pero perdón no elimina consecuencias, restaura relación, pero cosechas lo que sembraste, y sembraste muerte. Ahora cosecharás pérdida hasta que aprendas a valorar vida. ¿Qué quieres de mí? Rodrigo sollozó. Todo, tu vida, tu riqueza, tu futuro, todo dedicado a servir a quienes despreciaste, porque cuando enterraste a uno de mis pequeños, me enterraste a mí. Y ahora que me viste resucitar, debes resucitar también, de muerte espiritual a vida real. Jesús desapareció, pero palabras permanecieron, y Rodrigo sabía qué hacer. Vendió mansión, vendió autos de lujo,
mantuvo solo un concesionario para vivir modestamente. Resto de fortuna fue a albergues, comedores, programas para sin hogar. Estableció Fundación Segunda Oportunidad, ayudando personas sin hogar a encontrar trabajo, vivienda, dignidad. Inversión personal, 150 millones de pesos, casi todo lo que tenía. No hizo público que había enterrado Cristo, solo dijo: Dios me mostró mi pecado, y ahora debo reparar. Jorge testificó privadamente a pocos, quienes creyeron, quienes compartieron. Y historia se expandió sutilmente. Para 2024, Rodrigo vivía en departamento modesto, trabajaba directamente con personas sin hogar, conocía nombres, historias, servía personalmente en comedores, lavaba pies de mendigos como Jesús lavó pies de discípulos. Transformación era real, visible, innegable. Hombre que enterró Cristo ahora servía a pobres como si sirviera a Cristo mismo, porque finalmente entendió: en cada necesitado Cristo está, y rechazar necesitado es rechazar Cristo. Para 2025, Fundación había ayudado 2,000 personas a salir de calle. Rodrigo había gastado casi toda fortuna. Vivía simple, humilde, pero en paz. Por primera vez en vida, en paz real. Y a veces, caminando por calle, veía hombre, túnica crema, manto vino, mirándolo, sonriendo, aprobando. Y Rodrigo sabía, Jesús lo vigilaba, no para juzgar, sino para animar, porque transformación real es posible, siempre. Historia se contó, no viral, no famosa, pero conocida entre quienes buscaban, entre quienes preguntaban, entre quienes necesitaban saber qué pasa cuando entierras Cristo. Y respuesta era clara: puedes enterrar, pero no puedes mantener abajo, porque Cristo resucita, siempre, inevitablemente, poderosamente, y cuando resucita, todo cambia, todo se revela, todo se transforma. Para ti, ahora, mensaje personal específico que necesitas escuchar sobre entierros, resurrecciones y consecuencias de rechazar Cristo disfrazado. Para persona que rechazó necesitado recientemente, tal vez no lo enterraste literal, pero lo rechazaste, cerraste puerta, dijiste: no es mi problema, ignoraste súplica, cruzaste calle para evitar, y ahora sientes incomodidad, culpa que no entiendes, porque profundamente sabes, ese necesitado podía ser Cristo, probándote, dándote oportunidad de mostrar amor, y fallaste. Rodrigo enterró, tú rechazaste. Diferencia de grado, no de tipo. Ambos dijimos no a Cristo en disfraz de pobre. Pero historia de Rodrigo enseña: nunca es tarde para transformar. Arrepentimiento real produce cambio real. Y Cristo, quien resucitó, puede resucitar tu corazón también. De piedra a carne, de egoísmo a compasión, de muerte espiritual a vida abundante. Busca a ese necesitado, si puedes, o busca otro, y sirve como si fuera Cristo, porque podría serlo. E incluso si no, Cristo está en cada uno que sufre. Para persona poderosa que cree estar por encima de consecuencias. Rodrigo creyó eso. Rico, poderoso, conectado. Puedo hacer lo que quiera. Nadie me tocará. Pero enterró Cristo. Y Cristo resucitó. Y poder de Rodrigo no pudo detener consecuencias. Riqueza no compró escape. Conexiones no impidieron juicio. Tal vez tú también tienes poder político, económico, social, y usas ese poder para aplastar débiles, para enriquecerte sin ética, para vivir como si no hubieras responsabilidad ante nadie. Pero historia de Rodrigo advierte: hay uno ante quien todos responden. Hay poder que ningún poder humano iguala. Hay juicio que ningún soborno evita. Y cuando Cristo resucita, literal o metafóricamente en tu vida mediante crisis que te quiebra, descubrirás que poder que creíste tener era ilusión. Y único poder real es someterte a Cristo antes que Él te someta mediante circunstancias. Arrepiéntete ahora, mientras todavía eliges, porque arrepentimiento forzado por pérdida duele más que arrepentimiento elegido por sabiduría. Para persona que fue enterrada por poderoso, literal o figurativamente, alguien poderoso te destruyó, te quitó trabajo, reputación, familia, futuro, y piensas que ganó, que mal triunfó, que injusticia permanecerá. Pero historia de Jesús enseña: poderosos pueden enterrarte, pero no pueden mantenerte abajo si Dios te levanta.
Rodrigo enterró Cristo, pero 3 días después, Cristo caminaba, vivo, victorioso. Tu entierro también es temporal. Si confías en Dios, si esperas su tiempo, si crees que resurrección viene, no será fácil. Jesús pasó 3 días en tierra, oscuridad, claustrofobia, soledad, pero después vino salida, vida, victoria. Tú también, resiste oscuridad, mantén fe, porque mañana viene, y con mañana, vindicación, no siempre en forma que esperas, pero siempre en forma que Dios sabe es mejor, para todos, sin importar situación. Historia de Rodrigo y Cristo enterrado enseña verdades universales que todos necesitamos. Primera, no puedes destruir lo que Dios protege. Rodrigo lo intentó, falló, porque vida que Dios da, muerte humana no puede quitar. Poder que Dios otorga, poder humano no puede remover. Segunda, rechazar necesitado es rechazar Cristo. Lo que hiciste al más pequeño, a mí lo hiciste. No metáfora, realidad. Cristo camina disfrazado y prueba corazones mediante cómo tratan a vulnerables. Tercera, consecuencias de mal son inevitables aunque parezcan retrasadas. Rodrigo pareció escapar 3 días, 3 meses, pero eventualmente cosechó, como todos cosechamos, siempre. Cuarta, transformación real requiere perder todo para ganar verdadero tesoro. Rodrigo perdió fortuna, pero ganó paz. Perdió poder, pero ganó propósito. Perdió vida falsa, pero ganó vida real. Quinta, Cristo resucita siempre, en tumbas literales, en situaciones imposibles, en corazones muertos, en vidas destruidas. Poder de resurrección no está limitado a evento histórico, sigue activo hoy. Sexta, arrepentimiento genuino produce restitución activa. Rodrigo no solo dijo, perdón, cambió vida, sirvió, dio, reparó, porque fe sin obras es muerta y arrepentimiento sin cambio es falso. Séptima, testigos de resurrección tienen responsabilidad testificar. Jorge vio y compartió. Como todos quienes experimentan poder de Dios, debemos compartir, no para presumir, sino para que otros sepan, Dios vive, resucita, transforma. Octava, nunca es tarde para cambiar mientras todavía respiras. Rodrigo cambió a 52, después de vida entera de maldad, porque gracia de Dios no tiene límite de edad, solo requiere corazón dispuesto. Novena, ver Cristo resucitado cambia todo. Teoría es fácil ignorar, pero experiencia personal con Cristo vivo es imposible negar y cambia trayectoria de vida completamente. Décima, historia de resurrección nunca termina. Continúa en cada vida transformada, en cada corazón resucitado, en cada persona que pasó de muerte espiritual a vida abundante. Entonces pregunta hoy, ¿has enterrado Cristo en acción o inacción, en rechazo a necesitado, en vida vivida como si Dios no importara? Si es así, arrepiéntete ahora, antes que resurrección venga como juicio en lugar de gracia, o has sido enterrado por poderoso, por circunstancia, por injusticia. Si es así, espera, confía, porque Cristo quien resucitó puede resucitarte también. Tu tumba no es final, es prólogo a resurrección que viene, o eres testigo que vio resurrección, experimentó transformación, conoció poder de Cristo personal. Si es así, testifica, comparte, porque mundo necesita saber, Cristo vive, resucita, transforma, siempre. En nombre de Jesús, quien fue enterrado vivo por pecadores, pero resucitó en poder, quien experimentó muerte para conquistarla, quien permite ser rechazado para probar corazones, pero siempre regresa victorioso, quien transforma aún a quienes lo enterraron cuando se arrepienten genuinamente, quien promete que puertas de infierno no prevalecerán contra él, quien vive intercediendo por quienes lo crucificaron y lo entierran diariamente mediante rechazar a pobres. Para ti, ahora, siempre, que nunca rechaces Cristo en disfraz de necesitado, que nunca creas que puedes enterrar verdad y escapar consecuencias, que nunca pierdas esperanza cuando estés enterrado porque resurrección viene, que siempre recuerdes, no puedes destruir lo que Dios protege, no puedes matar quien muerte venció, no puedes mantener abajo quien resurrección es, como Rodrigo aprendió, dolorosamente, pero efectivamente, y como tú puedes aprender, mediante sabiduría,
en lugar de sufrimiento, mediante obediencia en lugar de consecuencias, mediante servir Cristo en necesitados en lugar de rechazarlo y después enfrentar juicio. Elige hoy a quién servirás, a quién honrarás, cómo tratarás a vulnerables que cruzan tu camino, porque en ellos Cristo camina, probando, esperando, ver si reconoces o rechazas, si sirves o entierras, y recuerda siempre, Cristo resucita. Siempre, inevitablemente, poderosamente, y cuando resucita, todo se revela, todo se juzga, todo se transforma, para mejor, si te arrepentiste, para advertencia, si resististe, pero siempre para gloria de Dios, quien no puede ser enterrado permanentemente, porque Él es vida, resurrección, camino, verdad, ayer, hoy, para siempre. Amén, amén. Amén. Dale like a este video si esta historia de resurrección y transformación impactó tu corazón. Suscríbete a Enseñanzas de Jesús para más testimonios del poder de Cristo que no puede ser destruido. Comparte con alguien que necesita saber que nunca es tarde para arrepentirse y transformar. Y comenta, milagro. Si Dios te mostró hoy que Él vive y resucita todo lo que muerte tocó. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima historia. Pero hay aspectos de esta historia que merecen ser contados con mucho más profundidad. Detalles que revelan no solo lo que sucedió, sino por qué importa eternamente. Verdades enterradas en momentos que transforman comprensión de quién es Cristo y cómo obra justicia divina. Regresemos a esos 3 días, a experiencia de Jesús enterrado, vivo, porque esos días contienen lecciones que superficialidad pierde, pero profundidad revela devastadoramente. Día 1, bajo tierra. Viernes, noche a sábado. Jesús despertó de sedante aproximadamente 2 horas después de ser enterrado. Droga era fuerte, pero cuerpo divino procesó más rápido que humano normal. Ojos abrieron en oscuridad absoluta. Primer sensación, claustrofobia. Tierra presionando desde todos lados. Peso sobre pecho dificultando respiración. Brazos atrapados a lados incapaces de moverse. Piernas igual. Totalmente inmovilizado por tierra compactada. Segundo sensación, pánico instintivo. Cuerpo humano reaccionó como cualquier cuerpo. Adrenalina, corazón acelerado, respiración corta, urgencia de escapar, gritar, luchar. Pero Jesús controló. Respiró lento, profundo como espacio permitía, calmó mente, recordó propósito. 3 días, como Jonás en vientre de pez, como yo en tumba, experiencia completa de muerte para que resurrección sea completa victoria. Aire era escaso, poco oxígeno filtrándose entre granos de tierra, suficiente para sobrevivir, apenas. Cada respiración requería esfuerzo consciente, inhalar lento, exhalar controlado, como meditación forzada. Oscuridad era total, absoluta, sin luz, sin forma, sin referencia visual, tipo de oscuridad que hace perder sentido de tiempo, de espacio, de realidad misma. Silencio era ensordecedor, solo latido de corazón, respiración propia, nada más. Tipo de silencio que amplifica pensamientos, que hace que voz interna grite. Y Jesús oró, no para ser liberado, sino por Rodrigo. Padre, perdónalo. Está cegado por orgullo, corrompido por poder, muerto espiritualmente aunque camina. Ayúdalo a despertar mediante esto. Mediante verme resucitar, ayúdalo a creer. Oró por Jorge. Padre, libéralo de miedo. No es culpable como Rodrigo. Fue forzado, pero lleva culpa que lo destruye. Cuando me vea resucitar, que encuentre paz, perdón, libertad. Oró por todos quienes alguna vez fueron enterrados injustamente, literalmente o metafóricamente, por perseguidos, oprimidos, silenciados, destruidos por poderosos. Padre, vindícalos, no con venganza humana, sino con justicia divina, que vean que tú levantas a quienes mundo entierra. Y esperó pacientemente, porque aunque podía liberarse con pensamiento, eligió experimentar completamente lo que víctimas experimentan: soledad, desesperanza, oscuridad, todo, para que cuando resucitara, identificación fuera total. Arriba, Rodrigo celebraba, ignorante de que bajo sus pies, Cristo experimentaba muerte que Rodrigo merecía, muerte espiritual que Rodrigo vivía, pero no reconocía, muerte eterna hacia la cual caminaba aceleradamente.
siguiente. Día 2 bajo tierra, sábado a domingo. Hambre llegó, real, dolorosa. Jesús no había comido en 24 horas. Estómago se contraía, demandando alimento, pero no había. Solo tierra, oscuridad, soledad. Sed era peor, boca seca, garganta raspando, cuerpo deshidratándose. Cada respiración robaba humedad y no había agua, solo tierra polvo que ocasionalmente entraba cuando respiraba. Dolor físico aumentó, músculos agarrotados por inmovilidad, espalda ardiendo de presión, hombros entumecidos, piernas sin circulación adecuada, todo cuerpo gritando por movimiento que no podía hacer. Pero peor que dolor físico era espiritual. Jesús sentía peso de pecado de Rodrigo, como lo sintió en cruz cuando llevó pecados de mundo, maldad de enterrar inocente, crueldad de rechazar necesitado, orgullo de creer que poder hace intocable, y lloró, no por dolor propio, sino por tragedia de alma perdida. Rodrigo no sabe que enterró su propia salvación, rechazó quien vino a salvarlo, y ahora vive muerte peor que esta, muerte espiritual, separación de mí, oscuridad eterna que esta oscuridad temporal apenas simboliza. También sintió dolor de todos enterrados, a través de historia, por tiranos, por sistemas corruptos, por poderosos sin conciencia. Padre, siento cada uno, cada grito silenciado, cada vida apagada, cada injusticia sin testigos. Los siento todos, y cuando resucite, ellos también resucitarán en mí, mediante mí, porque mi resurrección es su vindicación. Oró por horas, perdió cuenta. Tiempo no existe en oscuridad total, solo conciencia, presente eterno. Y en ese presente, comunión con Padre era intensa, profunda, íntima. Padre, gracias por permitir esto. Necesitaba experimentar completamente para entender completamente. Ahora sé que sienten enterrados, olvidados, abandonados. Y cuando salga los buscaré, los levantaré, los reivindicaré, porque pasé por su mismo valle. Arriba, Rodrigo comenzaba a sentir incomodidad, primera pesadilla, primera sombra vista, primera duda plantada. ¿Y sí? No, imposible, enterrado, muerto, debe estar. Pero semilla de duda crecía, como semilla de mostaza, pequeña, pero destinada a crecer hasta convertirse en árbol de terror que eventualmente lo quebraría. Día 3 bajo tierra, domingo a lunes, amanecer del tercer día. Jesús lo supo, aunque no vio luz. Reloj interno, conexión con Padre. Hoy resucito como prometí, como siempre hago. Muerte no puede retenerme, tierra no puede aprisionarme, porque soy vida misma. Pero todavía esperó, hasta momento preciso, hasta que Rodrigo cavara, hasta que viera con propios ojos, porque resurrección debe tener testigos, sino ¿quién creería? Escuchó sonidos arriba, pala golpeando tierra, cavando frenéticamente, Rodrigo buscando confirmar muerte, y Jesús sonrió en oscuridad. Vienes buscando cadáver, pero encontrarás vida. Vienes buscando confirmación de poder, pero encontrarás demostración de impotencia. Tierra removiéndose, luz filtrándose. Primera luz en 3 días, brillante, cegadora, hermosa. Rostro de Rodrigo apareciendo, mirando hacia abajo, esperando ver muerte, y viendo vida. Ojos abiertos, sonriendo, pacíficamente, y Jesús habló, voz clara aunque débil de 3 días sin agua. Rodrigo, 3 días, como prometí, ahora voy a levantarme, y tú verás que no puedes destruir lo que Dios protege. Poder fluyó, no dramático, sino simple, natural, como despertando de sueño. Jesús se sentó, tierra cayendo, se levantó, escalando, saliendo, y cuando pies tocaron superficie después de 3 días bajo tierra, sol brillaba, pájaros cantaban, vida explotaba alrededor en contraste con tumba dejada atrás. Rodrigo se desmayó, porque mente humana tiene límite de lo que puede procesar, y ver hombre enterrado 3 días levantarse vivo superó ese límite completamente. Pero Jorge vio todo, y testimonio de Jorge se volvió fundación de transformación que siguió, porque testigo creíble hace historia creíble, y Jorge fue testigo que nadie podía desacreditar fácilmente. Entonces vino confrontación, semanas después, cuando Rodrigo había sufrido suficiente que orgullo comenzaba a quebrarse, cuando negación ya no funcionaba, cuando realidad se volvió innegable. Jesús apareció, no distancia, sino cerca, en habitación,
real, físico, vivo, y conversación que tuvieron esa noche cambió todo, no solo para Rodrigo, sino para todos quienes escucharían historia después. ¿Por qué? Rodrigo preguntó roto. ¿Por qué no me mataste cuando saliste? Tenías derecho, poder, justicia de tu lado, porque no vine a matar. Jesús respondió, vine a dar vida, incluso a quienes me matan, especialmente a quienes me matan, porque esos son quienes más necesitan lo que ofrezco. Pero merezco castigo, merezco morir. Sí, mereces, como todos merecen, porque todos han pecado, todos han rechazado a Dios de una forma u otra. Tú lo hiciste extremadamente, pero extremidad de pecado no cambia disponibilidad de gracia, solo hace gracia más asombrosa cuando se aplica. Entonces, ¿qué quieres de mí? Tu vida, completamente, no para destruirla, sino para reconstruirla, porque vida que tenías era muerte disfrazada de éxito, y yo ofrezco muerte a esa vida falsa para que vida verdadera pueda nacer. ¿Cómo? Dándolo todo, no como castigo, sino como liberación, porque riqueza te esclavizaba, poder te corrompía, y única forma de libertad es soltar todo lo que te ataba. Y después sirves a quienes despreciaste, porque en ellos me encontrarás, no una vez, sino cada día, y sirviendo a ellos me sirves a mí, y sirviendo a mí finalmente vives. Rodrigo lloró, porque entendió, finalmente, profundamente, completamente, que había vivido muerte, y Cristo ofrecía vida, mediante morir a todo lo que valoraba falsamente. ¿Me perdonas?, preguntó. Ya perdoné, desde momento que caí inconsciente por droga que diste, desde momento que me enterraste, desde momento que resucité. Perdón ya estaba ahí, solo esperaba que tú lo aceptaras, y aceptar perdón requiere arrepentimiento, cambio, transformación. Cambiaré, lo prometo. No prometas, actúa, porque promesas sin acción son vacías, y yo no busco palabras, busco vida transformada que demuestra que encuentro fue real. Y Jesús se fue, dejando Rodrigo con elección, camino claro, pero elección personal, porque transformación forzada no es transformación, es solo comportamiento modificado externamente. Cristo busca corazón cambiado internamente, y Rodrigo eligió, dolorosamente, lentamente, pero definitivamente, cambiar, soltar, servir, todo. Proceso no fue fácil. Amigos lo abandonaron. Te volviste loco, dijeron. Familia criticó. Estás desperdiciando herencia. Hijos protestaron. Sociedad burló. De millonario a mendigo. Titulares amarillistas. Pero Rodrigo continuó, porque había visto muerte, y había visto resurrección, y sabía que muerte del yo falso era única ruta a resurrección de yo verdadero. Detalles de transformación eran profundos. No solo vendió posesiones, sino cambió cómo pensaba sobre dinero. No es mío, nunca fue, es de Dios. Y Dios lo da para servir a otros, no para acumular ego. No solo sirvió en comedores, sino comió con personas sin hogar, como amigos, como familia, escuchando historias, llorando con dolor, celebrando victorias pequeñas. No son proyecto, son personas, imagen de Dios, como yo, mereciendo dignidad que yo negaba. No solo dio dinero a fundación, sino trabajó directamente, manos en obra, limpiando baños en albergue, lavando platos en comedor, conduciendo camión donaciones. No puedo solo escribir cheque, debo estar presente, porque Cristo estuvo presente conmigo, incluso cuando lo enterré, y transformación produjo fruto, mesurable, verificable, real. Para 2025, Fundación Segunda Oportunidad había crecido más allá de expectativas. No solo 2,000 personas ayudadas, sino movimiento nacido. Otras ciudades copiando modelo. Otros empresarios inspirados transformándose también. Empresarios transformados se llamó. Grupo de 50 hombres de negocio ricos que, mediante testimonio de Rodrigo, decidieron usar riqueza para bien real. No caridad simbólica, sino compromiso profundo con servir necesitados como Cristo. Colectivamente, invirtieron 800 millones de pesos en 5 años, no en cuentas bancarias, sino en albergues, programas de trabajo, vivienda transicional, educación para marginados, salud para indigentes,
todo. Y resultados fueron asombrosos. 15.000 personas salieron de calle permanentemente. 8.000 encontraron trabajo estable. 3.000 reconciliaron con familias. 500 superaron adicciones completamente. No números en reporte, sino rostros, nombres, historias, como Manuel, adicto 20 años que ahora dirige centro de rehabilitación, como Rosa, prostituta 15 años que ahora es consejera ayudando a otras mujeres a escapar, como Pedro, alcohólico que perdió familia, pero la recuperó después. De transformación, todos conectados de vuelta a momento cuando Rodrigo enterró Cristo, y Cristo resucitó, y Rodrigo transformó, porque un encuentro con Cristo resucitado cambia todo, y cambio se multiplica cuando se comparte. También estaba aspecto de justicia legal. Rodrigo confesó crimen a autoridades. Enterré hombre vivo, intenté matarlo, merece prisión. Pero Fiscalía no procesó, porque víctima no presentó cargos. Jesús nunca apareció en corte, nunca dio testimonio formal, simplemente perdonó y desapareció en sentido legal. Algunos decían, Rodrigo inventó historia para publicidad, pero Jorge testificó. Médicos que examinaron Rodrigo confirmaron síntomas de estrés postraumático severo, consistente con haber visto algo imposible, y transformación era innegable. Multimillonario que vivía en mansión, ahora vivía en departamento de 50 metros cuadrados, que manejaba BMW, ahora usaba transporte público, que comía en restaurantes 5 estrellas, ahora comía en comedores comunitarios. No exacto, testificó trabajador social. He visto muchos millonarios hacer caridad para impuestos o imagen. Rodrigo es diferente. Realmente cambió profundamente. Algo lo quebró, y quebramiento produjo transformación real. Ese algo era resurrección. Ver Cristo levantarse de tumba que él mismo cavó. Experiencia que mente racional no puede procesar, pero corazón abierto no puede negar. Para hoy, Rodrigo sigue sirviendo. Ya no millonario, tiene suficiente para vivir modestamente, pero mayoría. De todo fue dado, y no se arrepiente. Perdí fortuna, dice, pero gané vida. Perdí poder, pero gané propósito. Perdí respeto de mundo, pero gané aprobación de Cristo. Y ese intercambio vale infinitamente. Todavía ve a Jesús ocasionalmente, no conversaciones largas, solo momentos breves. Cristo caminando por calle, mirando, sonriendo, asintiendo, como diciendo, bien hecho. Y esos momentos sostienen a Rodrigo cuando servicio es difícil, cuando resultados son lentos, cuando tentación de regresar a vida vieja llama, porque vio resurrección. Y una vez que ves resurrección, nada más satisface excepto vivir para resucitado. Historia se cuenta, no famosa globalmente, pero conocida regionalmente, y poder no está en alcance, sino en autenticidad, porque historia verdadera, aunque pequeña, transforma más que historia fabricada, aunque viral, y lección es eterna. Puedes enterrar Cristo, pero no puedes mantenerlo abajo, porque Él es vida, resurrección, y cuando resucita, todo cambia, para siempre, para ti ahora. Aplicación final personal específica, según tu situación de intentar enterrar verdad o haber sido enterrado injustamente. Para persona que intentó destruir testimonio de alguien, no enterraste Cristo literal, pero enterraste verdad, mediante difamación, calumnia, silenciando víctima, destruyendo reputación, matando credibilidad. Rodrigo enterró cuerpo, tú enterraste historia. Diferencia de método, no de maldad. Ambos intentaron hacer desaparecer lo que amenazaba comodidad, pero como Cristo resucitó de tumba literal, verdad resucita de tumba de mentiras. Eventualmente, inevitablemente, y cuando resucita, expondrá a quien intentó enterrarla. Arrepiéntete antes que resurrección venga. Confiesa, repara, mientras todavía eliges, porque resurrección de verdad que enterraste vendrá, y cuando venga, preferirás haber sido honesto que ser expuesto. Para persona que cavó tumbas para inocentes como Jorge, fuiste forzado, amenazado. No iniciaste maldad, pero participaste, y cúlpate. Destruye aunque no fuiste totalmente culpable. Jorge fue liberado cuando vio resurrección, porque resurrección prueba que mal que participaste
participaste no tuvo victoria final. Víctima vivió, verdad ganó. Y aunque participaste en injusticia, no necesitas morir con culpa. Confiesa. A víctima si posible. A Dios, ciertamente. Busca perdón y después perdónate, porque Cristo que resucitó ofrece perdón incluso a quien cavó tumba, como perdonó a soldados que clavaron clavos, a guardias que sellaron tumba, para persona que fue enterrada y resucitó. Literal mediante sobrevivir entierro, o metafóricamente mediante sobrevivir intento de destruirte. Saliste, vivo, pero marcado. Jesús salió de tumba sin venganza, con perdón, buscando redimir incluso a quien lo enterró. Ese es modelo. Tu resurrección no es para vengarte, es para testificar que Dios levanta, que muerte no tiene última palabra, que entierros son temporales, pero resurrección es eterna. Usa experiencia para ministrar a otros enterrados, porque pasaste por valle, sabes oscuridad, entiendes claustrofobia espiritual y puedes decir con autoridad, resurrección viene. Espera, confía, saldrás. Para todos, sin importar situación, historia de Cristo enterrado y resucitado enseña verdades finales que todos necesitamos grabar en corazón. No puedes destruir lo que Dios protege. Intentos son inútiles. Poder de resurrección supera poder de entierro. Siempre. Rechazar necesitado puede ser rechazar Cristo mismo. Rodrigo rechazó mendigo. Era Jesús. Nosotros rechazamos diariamente personas que podrían ser Cristo disfrazado, probando corazones. Consecuencias son inevitables aunque parezcan retrasadas. Rodrigo pareció escapar, temporalmente, pero cosechó, completamente. Como todos cosechamos lo que sembramos, transformación real requiere muerte de vida falsa. Rodrigo perdió todo, pero ganó vida verdadera, porque muerte del yo falso es única ruta a vida del yo verdadero. Testimonio de resurrección debe ser compartido. Jorge testificó. Historia se expandió. Vidas se transformaron. Porque resurrección es muy poderosa para guardarse silencio. Nunca es tarde para transformar mientras respiras. Rodrigo cambió después de enterrar Cristo. Si él puede, cualquiera puede. Porque gracia no tiene límites excepto rechazo humano. Entonces decide hoy. ¿Eres Rodrigo intentando enterrar Cristo mediante rechazar necesitados? Si es así, arrepiéntete antes que resurrección venga como juicio. ¿Eres Jorge participando en injusticia forzadamente? Si es así, confiesa, busca perdón y sé libre. ¿O eres Cristo enterrado injustamente? Si es así, espera, resurrección viene y cuando llegue, vindicación será completa. Sea cual sea, recuerda, historia no termina en tumba, termina en resurrección, y resurrección cambia todo, para siempre, gloriosamente, completamente, para ti, ahora, siempre. Que nunca entierres Cristo en forma de rechazar necesitados, que nunca creas que mal queda enterrado permanentemente, que nunca pierdas esperanza cuando estés enterrado porque resurrección viene, siempre viene, para quienes confían en resucitado, como Rodrigo aprendió, como todos podemos aprender, mediante historia que comenzó con entierro pero terminó con resurrección, como siempre, inevitablemente, poderosamente. Amén, amén, amén. Y ahora, lecciones finales, profundas, específicas para situaciones que enfrentas sobre poder, justicia y qué hacer cuando ves o experimentas entierros de inocentes. Para persona con poder que todavía no ha usado mal, Rodrigo. Comenzó como tú, con poder, recursos, influencia, pero sin haber cruzado línea todavía. Y entonces vino momento, interrupción, molestia, oportunidad de elegir compasión o crueldad. Eligió crueldad una vez, y esa vez lo llevó a entierro literal, porque maldad es resbaladiza. Pequeño abuso de poder lleva a grande, pequeña crueldad lleva a atroz. Tú todavía estás en lugar de elección, no has enterrado nadie, todavía, pero tentación viene, interrupciones molestas, personas pidiendo cuando estás ocupado.
necesitados, arruinando tus planes. Elige diferente que Rodrigo. Elige compasión cuando es inconveniente. Elige servir cuando preferirías ignorar. Porque línea entre tú y Rodrigo es delgada, y crueldad comienza con no frío a necesitado simple. Para persona que trabaja para poderoso corrupto como Jorge, estás en posición imposible. Jefe te ordena participar en injusticia. Hazlo o pierdes trabajo, y necesitas trabajo. Familia depende de ti. Jorge enfrentó esa elección y participó, forzadamente, pero participó y después cargó culpa terrible. Pero Jorge también fue redimido, cuando testificó, cuando confesó, cuando dejó trabajo que requería compromiso moral. Tú también puedes ser redimido, pero requiere valentía, dejar trabajo corrupto, aunque familia sufra temporalmente, porque integridad vale más que seguridad comprada con complicidad. Dios provee para quienes eligen bien sobre fácil, no siempre inmediatamente, pero eventualmente, como proveyó para Jorge, quien dejó trabajo y encontró otro mejor con jefe justo, para persona que fue testigo de injusticia y no intervino. Amigos de Rodrigo en partida de póker sabían que algo estaba mal. Vieron enojo desproporcionado. Notaron que Mendigo no regresó, aunque Rodrigo dijo, problema resuelto. Pero no preguntaron, no investigaron, no intervinieron, porque cómodo es mejor que correcto. Y amistad con poderoso vale más que justicia para débil. Tal vez tú también viste injusticia, supiste que algo estaba mal, pero callaste, porque intervenir cuesta. Relaciones, comodidad, tal vez trabajo, pero silencio es complicidad, y complicidad lleva culpa. Incluso si no participaste activamente, permitiste pasivamente, y ambos son pecado. Todavía puedes corregir. Habla, denuncia, interviene, aunque tarde, porque mejor tarde que nunca, y tu testimonio puede prevenir próxima víctima. Para persona que sobrevivió entierro literal, casos raros, pero existen. Personas enterradas vivas por criminales, por traficantes, por psicópatas, y sobrevivieron, milagrosamente. Si eres uno, trauma es indescriptible, PTSD severo, pesadillas constantes, claustrofobia paralizante, miedo que nunca termina completamente. Pero historia de Cristo enterrado ofrece algo. Identificación. Cristo pasó por mismo valle 3 días. Oscuridad, tierra, claustrofobia, todo, y sobrevivió, resucitó. Él entiende tu trauma como nadie más puede, y ofrece sanación que terapia sola no puede dar. Sanación espiritual que complementa sanación psicológica. Busca a Cristo quien fue enterrado. Habla con Él sobre experiencia, y encontrarás que Él no solo simpatiza, Él empatiza. Completamente, profundamente, sanadoramente. Para persona que enterró metafóricamente a alguien, mediante difamación, destruiste reputación. Mediante mentiras, arruinaste carrera. Mediante manipulación, aislaste víctima. No entierro literal, pero muerte social, que duele profundamente también. Rodrigo enterró cuerpo, tú enterraste persona, en sentido social, y ambos son asesinato, uno físico, otro relacional, pero ambos destruyen vida. Y como Cristo resucitó de tumba literal, víctima que enterraste metafóricamente, puede resucitar también. Verdad emerge, mentiras se exponen, reputación se restaura, eventualmente. Pero costo para ti será alto si no te arrepientes antes. Como Rodrigo pagó alto, salud, paz, sueño, todo, hasta que confesó y reparó. Haz mismo, confiesa mentiras, admite manipulación, repara daño, aunque cueste todo, porque costo de no hacerlo es mayor. Tortura de conciencia que nunca termina hasta que corriges. Para todos buscando justicia contra poderoso que los dañó. Rodrigo era poderoso, rico, conectado y cometió crimen atroz, pero no fue a prisión, porque víctima no presentó cargos. Tal vez eso te frustra. ¿Por qué Cristo no lo castigó legalmente? ¿Por qué no justicia humana? Porque Cristo busca algo más profundo que castigo. Busca transformación. Y transformación de Rodrigo produjo más bien que prisión habría producido. 150 millones invertidos en necesitados. 2000 vidas restauradas. Movimiento de empresarios transformados. Eso no justifica crimen, pero muestra que justicia divina es más sabia que humana. Busca no solo castigar mal, sino redimir malhechor y multiplicar bien.
Si fuiste dañado por poderoso, busca justicia, legal si apropiado, pero también busca sanación personal y confía que Dios hará justicia, a su manera, en su tiempo, más completamente que sistema legal podría, para persona considerando venganza. Rodrigo enterró Cristo. Cristo podría haberlo destruido cuando resucitó. Poder estaba ahí, justificación también, pero eligió perdón sobre venganza, transformación sobre destrucción. Si tienes oportunidad de vengarte contra quien te dañó, considera a Cristo, quien pudo pero no lo hizo, porque venganza no sana, solo profundiza herida, transforma víctima en victimario, perpetúa ciclo de mal. Perdón no significa absolver, significa liberar a ti mismo de amargura, a victimario de odio, y confiar que Dios hará justicia mejor que tú puedas, como Jesús hizo. Perdonó, pero también permitió consecuencias naturales. Rodrigo perdió casi todo, no como venganza de Cristo, sino como resultado natural de mal que sembró. Y esas consecuencias, aunque dolorosas, produjeron transformación que venganza nunca habría logrado. Para persona que piensa que es demasiado tarde para cambiar, Rodrigo enterró Cristo. Difícilmente hay pecado peor. Matar Dios encarnado, intencionalmente, cruelmente, y aún así transformó. Si Él puede transformar después de eso, ¿qué te hace pensar que tú no puedes? ¿Qué has hecho peor que enterrar Cristo vivo? Probablemente nada. Entonces, si Rodrigo fue perdonado y transformado, tú también puedes. No importa qué hiciste, no importa cuánto tiempo pasó, no importa cuán lejos caíste, arrepentimiento genuino siempre encuentra misericordia. Siempre. Porque Cristo resucitó para ofrecer vida incluso a quienes lo mataron, especialmente a quienes lo mataron, porque esos son quienes más necesitan lo que ofrece. Entonces no digas demasiado tarde, di ahora es tiempo y transforma completamente, como Rodrigo hizo, como todos pueden hacer, mediante gracia que no tiene límites excepto incredulidad humana. Para persona esperando ver justicia contra malhechor, Jorge esperó 3 días para ver justicia, 3 días de tormento, preguntándose si mal quedaría sin castigo, si Rodrigo escaparía consecuencias, pero tercer día, resurrección vino, y con resurrección, justicia, no, como Jorge esperaba, no prisión, sino transformación forzada por ver imposible, por confrontar que poder no es absoluto, que mal no queda enterrado, que Cristo resucita. Si estás esperando justicia contra quien te dañó, espera, como Jorge, con fe, que justicia viene. Tal vez no en forma que esperas, tal vez no en tiempo que deseas, pero viene, porque Cristo resucita, y resurrección es justicia definitiva. Prueba que mal no tiene victoria final, que bien triunfa eventualmente, que Dios vindica, incluso cuando sistemas humanos fallan. Espera, confía y prepárate para que justicia divina supere expectativas humanas, en profundidad, en completitud, en transformación que produce. Para persona cuestionando si Dios es justo, ¿por qué permite que poderosos entierren inocentes? ¿Por qué Cristo fue enterrado sin intervención inmediata? Porque justicia divina opera en marco más grande que momento, en eternidad, no solo tiempo, y permite mal temporalmente para revelar bien, eternamente. Cristo fue enterrado, pero resucitó, y resurrección fue victoria mayor que prevenir entierro habría sido, porque demostró que muerte no tiene poder final, que mal puede hacer peor, y aún así, bien triunfa. Si Dios hubiera prevenido Rodrigo enterrar Cristo, habría salvado sufrimiento temporal, pero habría perdido demostración eterna, que no puedes destruir vida misma, que resurrección es más poderosa que muerte, que Dios puede tomar peor mal y producir mejor bien. Entonces, confía en justicia de Dios, aunque parezca tardada, aunque parezca inadecuada, porque opera en dimensiones que no vemos y produce resultados que no podemos anticipar, pero que eventualmente reconocemos como perfectos, como Rodrigo reconoció, como Jorge reconoció, como todos quienes presenciaron resurrección reconocieron: Dios es justo, profundamente, creativamente, transformadoramente, aunque justicia no siempre se parezca a lo que humanos esperan, para todos sin importar situación específica, historia,
final de Cristo enterrado y resucitado, enseña lección que resume todas. No puedes mantener abajo lo que Dios levanta. No puedes destruir lo que Dios protege. No puedes vencer lo que Dios vindica. Rodrigo lo intentó, falló. Como todos quienes intentan fallan, porque poder humano, no importa cuán grande, es infinitamente menor que poder divino. Y cuando poderes colisionan, divino siempre gana, siempre. Entonces, si eres poderoso intentando enterrar verdad, detente, porque resurrección viene, y cuando venga, expondrá. Y exposición será peor que admisión voluntaria habría sido. Si eres débil enterrado por poderoso, espera, porque resurrección viene. Y cuando venga, vindicará. Y vindicación será más completa que defensa propia habría logrado. Si eres testigo decidiendo entre silencio y testimonio, habla, porque resurrección necesita testigos. Y tu testimonio puede ser catalizador de transformación, como Jorge fue, sea quien seas. En situación que estés, recuerda, historia no termina en entierro, termina en resurrección, y resurrección cambia todo, para mejor si te arrepientes antes, para advertencia si resistes hasta después, pero siempre para gloria de Dios quien usa incluso entierros para demostrar que Él es vida, resurrección, victoria, eternamente, para ti, ahora, siempre, que nunca entierres, que siempre esperes resurrección cuando estés enterrado, que siempre testifiques cuando veas resurrección, porque historia continúa en cada vida, en cada elección, en cada momento, que decidimos servir vida o servir muerte. Como Rodrigo decidió finalmente servir vida después de intentar matar, como Jorge decidió servir vida después de participar en muerte, como todos podemos decidir hoy, ahora, mientras todavía respiramos, porque Cristo enterrado resucitó y resurrección está disponible para todos, siempre, completamente, transformadoramente, si elegimos recibirla, mediante arrepentimiento que produce cambio, mediante fe que produce vida, mediante amor que produce servicio, como Rodrigo hizo, como todos podemos hacer, mediante gracia que no falla, poder que no termina, amor que no rinde, para ti, ahora, siempre. Amén, amén, amén.